Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan. Y en el día de hoy quisiéramos dar una mirada retrospectiva al capítulo 2, el cual acabamos de concluir, ya que este es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Cierto estudiante de seminario preguntó en cierta ocasión cuáles eran, según nuestra opinión, los 10 capítulos más grandes de la Biblia. Bueno, la verdad es que no se puede contestar mencionando específicamente 10 capítulos, porque habrá algunos que se quedan por fuera, si uno solo escoge 10. Sería prácticamente imposible elegir los 10 capítulos mejores, porque cuando uno lee a través de la Biblia, parecería que cada capítulo llega a ser el mejor capítulo. Y en esto debemos incluir al capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, porque este es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Pero hay tantos otros que uno en realidad no los puede limitar solamente a 10. Ahora, lo importante de ver en este capítulo es que Dios es amor. Él nos presentó al mismo comienzo con claridad que nosotros podemos saber que somos hijos de Dios, que nosotros podemos tener comunión con Él, a pesar del hecho de que somos débiles, frágiles, vacilantes, de que somos niños que podemos tropezar y caer. Aún así, podemos tener comunión con Él, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de todo pecado. Tenemos un abogado para con el Padre, y Él está de nuestro lado. Luego dijimos al principio del capítulo 2, en el versículo 3, que Dios es amor. Y este es el corazón mismo de esta epístola. Y se menciona unas 33 veces, y es muy importante que notemos eso. Ahora podríamos dividirlo de la siguiente manera. ¿Cómo los hijitos pueden tener comunión los unos con los otros? Y eso es algo muy importante, y es andando en amor. Es decir, los hijitos pueden tener comunión los unos con los otros, y ciertamente pueden reconocer que son llamados a vivir una vida diferente. Ellos han recibido ahora una nueva naturaleza. Pueden vivir ahora para Dios. Y esta es la prueba, la obediencia. Esa es la prueba de la vida, si la tenemos o no la tenemos, si nosotros guardamos sus mandamientos. Y Juan nos presentó eso claramente, y no solo sus mandamientos, sino también su palabra. Y guardar su palabra quiere decir que uno está dispuesto a ir mucho más allá de lo que Él ha mandado. La obediencia, por tanto, es la prueba de la vida. Existe una diferencia que se nos presenta aquí entre la ley y la gracia. La ley dice que si el hombre hace algo, entonces vivirá. Pero la gracia es lo opuesto a esto. Dice que si el hombre cree, entonces vivirá. Es decir, es un acercamiento diferente hacia la misma meta, y el único problema es que la ley nunca dio resultado para el hombre, porque su vieja naturaleza hace imposible que éste pueda complacer a Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La verdadera prueba es esta. ¿Me deleito yo en la voluntad de Dios? ¿Amo sus mandamientos? Si usted es un hijo de Dios, entonces tiene una nueva naturaleza. Ahora usted quiere complacerlo a Él. Alguien lo expresó de la siguiente manera. Mis viejos amigos, que les vaya bien. No puedo ir con ustedes al infierno. Yo quiero morar ahora con Cristo Jesús. Saldré con Él y hablaré de Él. Quizás sea un poema bastante pobre, pero por cierto que expresa las cosas tal cual son. Uno no puede hablar en cuanto a tener comunión con Dios y los demás creyentes y estar viviendo en el pecado. El escritor del libro de Proverbios lo expresa claramente en el capítulo 28, versículo 13, cuando dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Aunque sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia, por cierto, de todo pecado, usted y yo no podemos andar y vivir en el pecado, y tener al mismo tiempo comunión con Dios y con los demás creyentes. Si usted y yo tenemos una vida que encomienda el Evangelio, esa es otra seguridad que se nos ha dado. Nosotros opinamos que uno no puede tener una verdadera seguridad, es decir, en lo profundo del corazón, a no ser que uno sea obediente a Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 15, dice Jesús, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Estamos seguros que podemos saber sin lugar a dudas que uno es un hijo de Dios. Y eso no es algo audaz ni jactancioso. No es ser arrogante, no es tener demasiada confianza, tampoco es engañarse a sí mismo, no es jactarse vanamente. En efecto, es verdadera humildad. Ahora, el saber que uno es salvo y la seguridad eterna del creyente no son la misma cosa, no son cosas sinónimas, aun cuando están relacionadas entre sí.
El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y si usted es parte de sus ovejas, entonces escuchará su voz. Usted no estará jactándose cuando dice que usted sabe que ha sido salvo. Lo que usted está diciendo es, yo tengo un pastor maravilloso. Usted no está diciendo que usted es maravilloso, sino que está diciendo que su pastor es maravilloso. Él dice, mis ovejas no perecerán jamás. ¿Qué verdad más maravillosa es esa? Al avanzar en esta sección en particular del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, queremos indicar que tenemos muchas ansias de dedicar algo de tiempo a la última parte de este capítulo. En el versículo 21, Juan declara, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Él no les está escribiendo a esta gente algo nuevo. Eso es lo que les está diciendo en este versículo, que Él no les está presentando algo nuevo. Ellos conocían el Evangelio. Lo que Juan está haciendo es escribiéndoles, creemos nosotros, con un doble propósito. Uno es para animarles y el otro para prevenirles, porque había falsas enseñanzas en aquel día, y el versículo 22 nos presenta eso muy claramente. Él dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El lenguaje que Juan utiliza aquí es un lenguaje bastante fuerte, y lo mencionamos en programas anteriores, y eso se presenta en el original. ¿Quién es el mentiroso? Es decir, que todas las mentiras se resumen en aquel que es el príncipe de las mentiras, y ese es el diablo. Pero llegará un hombre de Satanás, y él es el mentiroso. ¿Cómo puede uno identificarlo? Bueno, leamos otra vez el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La marca del anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo. Esa es la señal. Y queremos decir algo que no acostumbramos a decir en nuestro programa, pero hace muchos años, el doctor William E. Hawken, quien fue profesor de filosofía en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y quien escribió el libro Las religiones vivientes y la fe del mundo, fue presidente de un comité de laicos que muchos llamaron un comité de traición. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Él dijo lo siguiente, Dios está en su mundo, pero Buda, Jesús y Mahoma están en sus cuartitos privados. Nosotros podemos agradecerles, pero nunca regresar a ellos. Usted puede apreciar que esa es una negación directa de la deidad de Cristo, y que cuando este profesor niega al Hijo, niega también al Padre, porque el versículo 23 nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Uno no puede negar a Jesucristo y luego aceptar a Dios y decir, sí, yo creo en Dios. Amigo oyente, usted no puede hacer eso. La palabra de Dios no permite que uno pueda hacer eso. Y esa es la razón por la cual nosotros no hacemos muchas declaraciones en cuanto a hombres del pasado. En cierta gran iglesia se publicó la siguiente noticia. Quien quiera que usted sea y está adorando aquí, cualquiera que sea su fe en la cual usted ha nacido, cualquiera que sea el credo que usted profesa, si usted entra a este santuario para buscar a Dios en el cual usted cree, o rededicar su vida al Dios que usted cree, es usted bienvenido. Y luego continúa diciendo muchas cosas en cuanto a la paz y a la paternidad de Dios. Esto es suficiente como para causarle náuseas a uno, así que no queremos saber más. Quizá parezca algo muy florido y dulce, que apela al hombre natural. Pero esto es lo que quiere señalar Juan. Juan dice que tenemos que tener cuidado con esto. Él dice que este es el anticristo, que es un mentiroso. Y aquel que niega al Señor Jesucristo es un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cuando usted niega a uno, está negando al otro, y Él lo presenta aquí muy claramente. Vamos a hablar más adelante en cuanto al anticristo, porque hay dos referencias más en cuanto a él en este libro de Juan. Debemos decir que Juan es el único que usa este término anticristo. Y Juan en el versículo 24 nos dice lo siguiente, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Eso fue lo que cambió la vida de un hombre que escuchó hablar de esto en nuestro programa radial hace muchos años, y en ese mismo momento él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Dios le colocó en una posición de liderazgo en un centro de ayuda a los soldados, uno de los mejores del mundo,
Y este hombre fue literalmente el responsable de guiar a miles de marineros y soldados a los pies del Señor Jesucristo a través de los años. Le damos gracias a Dios por esto, porque esa es la verdadera prueba. Juan dice, el permanecer en Él es evidencia de que usted es hijo de Dios. Ahora el versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. De paso, digamos que la única vida que Dios nos ofrece es vida eterna. Si usted la perdiera mañana o el año próximo, entonces no es una vida eterna lo que usted tiene. Quizá haya sido cualquier otra clase de vida, pero no es algo eterno, porque cualquier cosa que termina no es eterna. Seguidamente el apóstol Juan en el versículo 26 nos hace una advertencia. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Esto se refiere a aquellos que lo llevan a uno por el camino equivocado que le conduce a apartarse de la verdad. En algunos casos se utiliza la palabra seducen en lugar de engañan. Y pensamos que es una palabra muy buena. Y esto se aplica en otras formas en el terreno físico, y es exactamente lo mismo en el reino espiritual. Es decir, que uno lleva a una persona a cometer adulterio espiritual al apartarla de la verdad. Ahora, en el versículo 27, Juan nos dice por qué debemos permanecer en la verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hemos estudiado que la palabra unción proviene de la palabra griega carisma. Hay veces que nos referimos a cierto orador como una persona que tiene carisma, y si alguna persona no tiene eso, no puede avanzar mucho en el presente, y tenemos que admitirlo. Pero lo que la palabra misma quiere decir literalmente, y esto lo sacamos de un diccionario clásico, y debemos decir que nos sorprendió mucho lo que encontramos, quiere decir untar, de la misma manera en que uno, por ejemplo, unta la mantequilla en el pan. O también cuando los jóvenes se ponen algo en el cabello, podríamos decir que se están ungiendo a sí mismos, ya que uno se unta el cabello con algo para que quede bien peinado. Bien, esa es la palabra carisma, lo que quiere decir literalmente. Hemos estudiado y observado lo que tienen que decir otros estudiantes de la Biblia en griego, y ellos han arribado al mismo significado, el significado clásico antiguo que indica el untar. Esto es lo que quiere decir aquí. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir para nosotros como creyentes? Bueno, Israel en el Antiguo Testamento tenía sus sacerdotes que habían sido ungidos con aceite por Dios, y esa unción indicaba, en una manera espiritual, que ellos estaban empapados en forma especial por el Espíritu Santo para realizar ciertas funciones. Ahora eso es lo mismo que tenemos aquí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él. Es decir, que usted y yo hemos recibido una unción de Dios cuando fuimos salvos. Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace por nosotros es ungirnos. Usted ha sido ungido para entender la verdad divina, algo que usted no podía comprender antes. Ahora Juan nos explica cómo opera la unción en nosotros. Leamos el versículo 27 del capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto quiere decir que Él le ha dado a usted una unción por medio de la cual usted es capaz de comprender toda la verdad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y esa es la unción que el creyente recibe del Espíritu Santo. Esa es la unción por la cual tratamos de animar a nuestros oyentes a que tomen la palabra de Dios, la lean y la estudien. Cierta oyente nos escribe diciendo que ella escucha nuestros programas, los graba y luego los puede repetir una y otra vez. Ella lee los pasajes y de pronto sus ojos son abiertos y ella puede percibir al Señor Jesucristo de una manera nueva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ella ha recibido una unción. Nosotros creemos en esa clase de unción, pero no creemos en muchas de esas cosas tontas que existen en el presente, cosas que son solamente algo emocional, que no lo iluminan a uno ni ayudan a comprender la palabra de Dios y tampoco le ayudan a amarla. Tampoco le enseñan a amar al Señor Jesucristo, y no interesa el entusiasmo que uno pueda poner en la religión.
usted puede hacer eso y tener toda esa clase de emociones, pero no es bueno. Es iluminación lo que necesitamos. El apóstol Juan nos alerta ahora en el versículo 28, «Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados». Aquí no tenemos algo imperativo, sino que es en realidad indicativo. Lo que el apóstol Juan está diciendo en este versículo y a través de todo este capítulo es presentando claramente que aunque nosotros podamos tener esa unción, no llegamos a saber cuándo viene el Señor Jesús. Esa es una de las cosas que Él se ha reservado para sí mismo. Juan dice ahora en el versículo 28, «Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados». Creemos que los creyentes deben vivir a la luz de la inminente venida de Cristo. Ahora, si usted me dijera que Él no va a venir sino hasta dentro de 20 años, quizá yo no viva hasta entonces, pero si Él no viene hasta ese entonces, yo no tendría que preocuparme hoy. Puedo descuidarme un poco en mi forma de vivir. Pero si Él viniera hoy, exactamente en este mismo instante, Él me encontraría preparando este programa, y eso estaría bien. Espero que Él venga en un momento así, pero yo no sé cuándo es que Él va a venir. Y Él puede venir cuando yo esté pensando mal de algún vecino o de algún amigo, o esté disgustado con alguien. Y si el Señor viniera en ese momento, yo podría avergonzarme a su venida. Así es que usted y yo debemos vivir todo el tiempo a la luz de su inminente regreso. Siguiendo adelante, Juan nos dice aquí en el versículo 29, «Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él». Es decir, que los hijos de Dios se parecen al Padre. Ellos hacen lo mismo que el Padre. Y si no hacen lo mismo que el Padre, entonces no son los hijos del Padre. Es así de sencillo. Ahora hemos hecho este repaso de este capítulo 2 porque creemos que es un gran capítulo. Y ahora vamos a entrar al capítulo 3. Y al entrar a este capítulo 3, entramos a una nueva sección. Aquí tenemos el amor del Padre para sus hijos en los primeros 3 versículos. Es algo realmente maravilloso, pero vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos, como lo hacemos con frecuencia, que estudie el resto de este capítulo 3, de esta primera epístola del apóstol Juan, y se familiarice de esta forma con su contenido. También, si ya tiene en su poder las notas y bosquejos que enviamos gratuitamente a nuestros oyentes, pues estudie este pasaje junto con el material que ha recibido para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que el Señor derrame sobre usted sus más ricas bendiciones.